Buenos días a todos y todas. La Subcomisión de Promoción de la Investigación de CONARE les da la más cordial bienvenida a esta actividad titulada Declaratoria de Ciencia Abierta de CONARE, Beneficios, Retos y Desafíos, donde contamos con la valiosa presencia de tres expositoras que me permito presentarles en este momento. Nos acompaña la máster Alexa Ramírez Vega. Ella es bachiller en Ingeniería en Computación y licenciada en Enseñanza de la Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además, es máster en Inteligencia Artificial Avanzada de la UNED de España. Actualmente se desempeña como editora técnica de revistas científicas del TEC, donde tiene a cargo la revista Tecnología en Marcha y el portal de revistas de dicha institución. Es miembro de la Subcomisión de Ciencia Abierta de CONARE y además ha impartido múltiples charlas y cursos sobre edición de revistas, escritura de artículos científicos, acceso abierto y ciencia abierta tanto a nivel nacional como internacional. Bienvenida, Alexa. Muchas gracias por acompañarnos. También contamos con la participación de la máster Andrea Mora Campos, presidenta de la Red Latinoamericana y España de Repositorios de Acceso Abierto, La Referencia, y asesora académica para Ciencia Abierta de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. Cuenta con una maestría en Salud Integral y Movimiento Humano y diversas formaciones en Ciencia Abierta, Visibilidad y Comunicación Científica. Actualmente, también es miembro de la Subcomisión de Ciencia Abierta de CONARE. Es miembro fundador del Nodo Research Data Alliance, Costa Rica y The Americas. También es coordinadora del Grupo de Ciencia Abierta del Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUCA. Fue editora de revistas científicas de la Universidad Nacional y de la revista Pensar en Movimiento de la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con varias publicaciones y ha sido expositora y promotora internacional en temas de ciencia abierta. Bienvenida también, Andrea. Y además contamos con la valiosa presencia de la máster Andrea Méndez Solano. Ella es gestora del repositorio institucional y comunidad UTN, editora de las revistas de la Universidad Técnica Nacional. Su base profesional es filología, comunicación, dirección comercial y marketing digital. Cuenta con 14 años de experiencia en la gestión editorial de diferentes revistas académicas de las universidades estatales de Costa Rica y de ciertas editoriales tanto en el ámbito nacional como internacional. Además, participa como representante en la Subcomisión de Ciencia Abierta de CONARE, en el CESUCA, en el Consejo Superior Universitario Centroamericano, como promotora de ciencia abierta y es integrante del Consejo de Evaluación de Revistas Redalí, Sistemas de Información Científica América. Conocimiento Abierto 2023-2025. Realmente es un placer contar con la presencia de estas tres expositoras y de todas las personas que nos acompañan el día de hoy y aquellas que nos verán también en diferido. El día de hoy tendremos un recorrido histórico de la Subcomisión de Ciencia Abierta para luego entrar al contexto a nivel latinoamericano y el Caribe sobre ciencia abierta. Y vamos a concluir con la importancia de la declaratoria, sus desafíos y planes a futuro. Antes de iniciar, les recomiendo ir anotando sus consultas, la pueden poner por acá en el chat, porque primero vamos a tener la presentación de ellas tres y luego abrimos el segmento para preguntas. Así que, sin más, le doy el pase a la compañera Alexa Ramírez. Adelante, Alexa. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias de verdad por la invitación y poder darnos este espacio para poder compartir un poquito de lo que es la Declaratoria de Ciencia Abierta y la ciencia abierta en general. Bueno, para iniciar me gustaría explicarles un poquito qué es el concepto de ciencia abierta, ¿verdad? Para que todos hablemos un poquito del mismo lenguaje y de qué es lo que esto trata. Bueno, la ciencia abierta en realidad lo que trata es de que toda la investigación que se realiza en las universidades, todo lo que tiene que ver en los procesos, desde la recolección de datos, la publicación, todo lo que tiene que ver con esta parte de investigación, se pueda compartir. Se pueda compartir también de manera colaborativa para que las personas lo puedan usar y reutilizar. Eso es un poco como una idea muy general de lo que es la ciencia abierta. Este movimiento cobija diferentes áreas, tanto lo que es desde el inicio de la investigación hasta sus productos finales, como lo que son los artículos. La idea es que estos se puedan compartir, se puedan citar, se puedan ver, se puedan reusar.
También toca ámbitos como lo que es la educación, lo que tiene que ver con recursos educativos abiertos, laboratorios, también infraestructura, porque la idea de la ciencia abierta también es el cómo la podemos distribuir, cómo la podemos nosotros también compartir. Tiene que ver también con todo lo que es código abierto, los sistemas que se hacen de manera colaborativa y se comparten y se pueden reusar, equipos. Y una parte muy importante también de la ciencia abierta es la investigación y la evaluación de esa investigación, que también ahora hay muchas tendencias de hacer la evaluación de forma abierta. Esto es un poco a nivel general. La idea de la ciencia abierta es que cobije todos estos elementos y que puedan ser compartidos a la comunidad y al público en general. Pues esta temática es lo que el CONARE trata de hacer o de llevar a las universidades por medio de la subcomisión, que propiamente se llama Subcomisión de Ciencia Abierta. Como saben, CONARE tiene diferentes grupos de trabajo, diferentes equipos que trabajan temas específicos. En el caso de la Subcomisión de Ciencia Abierta, nosotros trabajamos todos estos temas desde acceso abierto, ya les comenté, datos abiertos, infraestructura, a nivel de universidades del CONAR. Pero en realidad, esta subcomisión no inició como subcomisión de ciencia abierta, porque cuando inició, ese concepto en realidad no se conocía tanto. Nosotros iniciamos en el 2011. Yo ingresé a esta subcomisión en el 2012, creo que y Andrea Mora también, como ingresamos como en esa misma fecha, somos de las más antiguas en esta subcomisión. Pero en el 2011 lo que empezó fue como un proyecto para el mejoramiento de las publicaciones periódicas de las universidades. Se veía que las universidades tenían sus revistas científicas, pero se necesitaba mejorar porque empezaron a salir nuevas tendencias en publicación científica, nuevos sistemas especializados y se necesitaba que las revistas de Costa Rica se pusieran al nivel en esos temas. Entonces inició como un proyecto. Ya después, para el 2014, este proyecto se convierte en una subcomisión permanente de CONARE y se le pone el nombre de Subcomisión de Revistas y Repositorios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo empezó todo el movimiento de acceso abierto y se empezaba a hablar de las vías del acceso abierto, de la vía dorada, que eran las revistas, que ya lo estábamos trabajando, y también se hablaba de la vía verde del acceso abierto, que eran los repositorios. Entonces, ahí fue donde incorporamos este nuevo objetivo para la subcomisión, que era trabajar con revistas y repositorios. Ya luego, para el 2015, empezamos a ver que había que ampliar un poco más ese nombre, porque no solo estábamos trabajando con revistas y repositorios, sino que con infraestructura, ya empezamos a trabajar con datos. Entonces, cambiamos el nombre a lo que fue Subcomisión de Conocimiento Abierto, porque era lo que teníamos en mente en esos años. Ya luego, para el 2019, el equipo de la subcomisión estuvo en una capacitación de lo que era formador de formadores en ciencia abierta. Y el año pasado ya tomamos la decisión de cambiarle el nombre definitivo, creo yo, ahora sí, a ciencia abierta para poder cobijar todos estos elementos y todo esto que toca la ciencia abierta, que vimos que es lo que estábamos trabajando nosotros en nuestro plan de trabajo y en nuestros objetivos. Entre los principales objetivos que tiene esta subcomisión es promover claramente la ciencia abierta desde todos los ejes de la taxonomía. La taxonomía es todos esos elementos que mostré en la imagen anterior, que tiene que ver con acceso abierto, datos abiertos, políticas, evaluación, herramientas y otros. Además, continuamos fortaleciendo lo que son los repositorios universitarios y el repositorio nacional, IMUP. Seguimos fortaleciendo la visibilidad de las revistas de las universidades públicas. La idea es que siga mejorando toda la parte de la visibilidad. Trabajamos también en la generación de espacios de diálogo para la creación de una normativa en ciencia abierta, como ya ahorita lo vamos a explicar más adelante. También promovemos lo que es la cultura de datos abiertos en la comunidad científica y en las universidades del CONARE. Y mejoramos toda la parte de lo que es la gestión de las revistas públicas del país.
Todos estos objetivos nos han llevado a obtener diversos logros. Entre ellos está que muchos de los miembros de la subcomisión nos hemos podido capacitar en temas de ciencia abierta, lo cual permite tener un equipo interdisciplinario y además especializado en lo que es ciencia abierta en cada universidad y que cada uno de sus miembros es líder en su universidad. Y también no solo en la universidad, sino también a nivel regional y a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos presencia en lo que es la referencia con Andrea Mora, que es la presidenta. También tenemos presencia en Redalic con Andrea Méndez, que ella es representante. Tenemos también en la Tindex un compañero que es representante, que hoy nos va a acompañar. Y en el caso mío, yo soy representante de la RDA, o Research Data Alliance, por lo que es esa subcomisión. También cada año tratamos de impartir al menos 100 capacitaciones en temas de gestión editorial, de datos, de repositorios y todo lo que tiene que ver con prácticas en el ecosistema de ciencia abierta y entre otros. Y también el objetivo también de esta charla es comentarles sobre la construcción de las normativas, declaratorias y recomendaciones de ciencia abierta, tanto a nivel regional, internacional y sobre la declaratoria de CONARE a nivel nacional. Otro de los logros de esta subcomisión, a través de todo lo que tiene que ver con ciencia abierta, es la creación de portales de revistas institucionales. Cada universidad tiene su propio portal de revistas. Todas son de acceso abierto diamante. Esto es que ninguna tiene ningún tipo de interés comercial. Todas son de lectura abierta y los autores no tienen que pagar por publicar, que es algo muy importante de recalcar de nuestras revistas. También cada universidad tiene un repositorio institucional que la idea es que toda la producción de las universidades estén en estos repositorios y son elementos fundamentales como infraestructura tecnológica para promover lo que es la ciencia abierta. La idea es que todo lo que se produce esté en estos repositorios. Y además, uno de los mayores logros, creo yo, de esta subcomisión fue en el 2016 con la creación del Repositorio Nacional TIMUC. Este en realidad es un cosechador que lo que hace es que toma la información, los documentos que están en los repositorios institucionales de cada universidad y los cosecha en un solo sitio. A su vez, este repositorio es cosechado por el repositorio latinoamericano La Referencia. Esto nos da muchísima presencia y muchísima visibilidad y también nos permite que si queremos saber o conocer qué documento, qué información de alguna de las universidades, si queremos conocerlo, vamos a este repositorio y lo podemos buscar de manera centralizada. No tenemos que ir a buscar repositorio por repositorio. También nos permite tener estadísticas e indicadores de uso de los documentos que aquí se cosechan. Y algo muy bueno fue que en el 2022 fue declarado de interés nacional por parte del municipio. Este es también uno de los logros más importantes. Y el siguiente es el que, bueno, mis compañeras ya les van a comentar acerca de la declaratoria de ciencia abierta. Pero para eso, Andrea Mora va a darles también otro preámbulo sobre algunas perspectivas a nivel internacional. Ok, gracias Ale y gracias a todos y todas por compartir este espacio con nosotros. André Méndez va a profundizar sobre específicamente el trabajo que hicimos para poder sacar la declaratoria, pero yo les voy a contar por qué es importante aquí, vinculado a las políticas de acceso abierto y ciencia abierta que hay en otros países, sobre todo latinoamericanos, y me voy a referir específicamente a la región latinoamericana, y es que al crear una declaratoria, en el caso de Costa Rica, que todas las universidades juntas producimos cerca de un 80% de la investigación que se genera en el país, nosotros estamos impulsando y somos el motor de la generación de este tipo de conocimiento. Tener una declaratoria era súper importante porque primero era comenzar
a establecer un diálogo estándar entre las universidades y decir, bueno, queremos ir hacia allá, queremos hacer ciencia abierta. Y ya Ale lo contó, Costa Rica fue uno de los países que se comprometió incluso a implementar las recomendaciones de ciencia abierta de la UNESCO que salieron en el 2021 y pues ya teníamos mucho trabajo, como Ale también lo contó, desde hacía mucho tiempo trabajando el tema de ciencia abierta, aunque ahora es el concepto que Ale les contaba. Entonces, ¿por qué era importante? Bueno, porque para un país como el nuestro, que es un país que aunque es chiquitito, ha hecho muchísimo trabajo en ciencia abierta y estamos muy orgullosos de eso, es un primer paso para poder tener una regulación nacional de ciencia abierta y en ese sentido yo quería contarles que ya CONARE está trabajando como parte de un equipo que el MISID hizo para poder hacer diálogos y junto con el MISID y otros actores importantes del gobierno y también hay que invitar a todo el pueblo, estamos ya intentando dar pasos hacia una regulación nacional. De paso, también les quería contar, y ahí les voy a ir diciendo, es importante que a nivel de Centroamérica y Caribe se está generando unos pasos también para hacer una regulación centroamericana de ciencia abierta, y esto es maravilloso porque sería un paso importante no solo para nuestra región centroamericana y Caribe, sino es que hablen varios pueblos, varios países sobre un tema tan importante como la ciencia abierta, pues es un paso importantísimo eh, y que habla mucho de cuál relevante es el tema para la región. Yo les quería contar que en un breve camino, en la América Latina solo hay 5 países que tienen política o ley de acceso abierto o ciencia abierta. Ahí está Argentina, que fue la primera en el 2002, luego Perú y México en el 2013 y 2014 respectivamente, después Chile en el 2021 y el último país que pudo sacar una regulación que es diferente al resto de los 4 países primeros, porque los primeros 4 países, a excepción de Chile, hablan de acceso abierto. Chile incluye el tema de datos abiertos y Colombia cierra, ojalá que Costa Rica pueda hacer un modelo parecido como Colombia, que Colombia es la única política que logra alinear con toda la parte de las recomendaciones de la UNESCO como el tema de ciencia abierta y no solo de acceso abierto. En el 2023, las 25 universidades del SUCA de 9 países hicimos una declaración de ciencia abierta donde también todas las 25 universidades se comprometen a implementar la ciencia abierta dentro de sus universidades. Ahora, esto es súper importante porque implica pues una declaración regional y compromete pues a alinearnos todos como universidades públicas en Centroamérica y en Caribe. Vamos a ver, ¿qué le puede pasar? Ok, yo lo que les decía, bueno, ahí está una muestra de las regulaciones estas que les comenté y que les decía que en especial nosotros estamos haciendo, y hago un énfasis a la de Colombia porque es un esfuerzo impresionante de MinCiencias de establecer una regulación nacional alineada a la ciencia abierta y ellos en este momento están en el proceso de implementarla. No ha sido fácil y yo pues he tenido la fortuna de trabajar con algunos compañeros y compañeras de MinCiencias, pero es un ejemplo pues a seguir porque ellos trabajan o están tratando de trabajar con los recursos que tienen y con los objetivos específicos que tienen, muchísimos pilares de la ciencia abierta para poder trabajarlo dentro del país. Luego hay un sitio donde ustedes específicamente, si quieren ver un poquito más, aquí en este sitio se pueden inscribir también no solo las regulaciones a nivel nacional, sino también de instituciones. Y bueno, en una búsqueda, ¿cómo se llama? Ligera,
podemos ver que en general en América hay 242 regulaciones inscritas. Como les decía, no son solo nacionales, sino también institucionales. Ahí podemos, si nuestra institución tiene alguna regulación relacionada a ciencia abierta, acceso abierto, la podemos inscribir. Y ahí pues ven que en América Central están registradas 7. Esto puede variar en dos aspectos, en que puede ser que los números estén cambiando constantemente en el sitio web, y otra es que la realidad puede ser que tengamos más regulaciones y que las personas no conozcan del sitio web y no la hayan registrado, pero a mí me parece que es un espacio pues que pueden perfectamente ser muy útil para nuestras instituciones y ver cómo lo están haciendo en otros lados del mundo. La próxima. Ok. Hay un estado de las políticas respecto a ciencia abierta en un informe que hicieron las compañeras de España, Laura Bonora y Pilar Rico del FECIT de España, en donde ustedes pueden ver el documento y ver cuáles son las regulaciones de las que yo ahorita hablé. Ellas hacen un excelente resumen de todo lo que está pasando en los países, por lo menos que son miembros de la referencia. Ojalá pudieran tener una segunda versión de este informe y que se incluyan todos los otros países de Latinoamérica, porque como les decía, ellas solo incluyeron los países que somos miembros de la referencia. Pero en este sentido, pues la realidad es que hacer una regulación nacional no es sencillo. Yo quisiera que fuera más fácil, pero nosotros desde hace muchos años estamos intentando coordinar, como les decía, afortunadamente ya lo estamos logrando, tenemos un buen diálogo con el MISID y con otros actores que tienen que ver y que tienen que ser parte de la regulación. La próxima. Ok. Y luego específicamente sí quería contarles, bueno, en este estudio, ¿cómo se llama? Encontramos que hay República Dominicana en el 2022 sí hizo una regulación que tiene que ver con datos abiertos de investigación. Y bueno, y entonces esta es una opción también importante que tenemos que tener como referencia cuando Costa Rica ya ahora pueda construir su propia regulación. La siguiente. Cierro, aquí hay perdón, un error porque fuimos 25 universidades, porque recientemente la Universidad de La Habana ahora es parte del ZUCA. Y tuvimos algunos de acá la fortuna de ser parte de este equipo que elaboró la declaratoria de ciencia abierta del ZUCA. Y lo que les decía es muy importante porque a distintos niveles y respetando los recursos que cada universidad del ZUCA tiene y respetando el ritmo, el nivel que cada universidad del ZUCA quiera generar o tener. La idea es que todas las universidades del ZUCA, alineadas con las recomendaciones también de la UNESCO, puedan implementar la ciencia abierta en sus universidades. Esto nos ha permitido, les voy a contar, generar trabajos colaborativos que son súper importantes desde la visión de la ciencia abierta y ayudarnos entre las 25 universidades para que si algunos quieren o pueden ir desarrollando el tema del acceso abierto y hay otros que tienen más experiencia, se puedan colaborar y cruzar información, capacitaciones y demás. Entonces, creo que para nosotros es muy importante y por eso también es súper importante el trabajo que ha hecho CONARE, porque es también una somos universidades que hemos sido hermanos y hermanas colaboradoras con Centroamérica y pues parte de ello es que pudimos dar este paso con el ZUCA y ahora el paso específico desde CONAR. Yo sí quería sacar, y bueno, nosotros sí queríamos contarles que todo este trabajo no ha sido, ¿cómo se llama? No podría haber sido sin la ayuda que todas estas alianzas internacionales nos han dado.
para poder hacer esta declaración, y André Méndez nos va a contar, hemos tenido ayuda de todas estas alianzas, de todas estas iniciativas internacionales que nos han dado y nos han regalado desde capacitación, asesoría, hasta han compartido tecnología para poder hacer todo el trabajo que en Costa Rica se hace de ciencia abierta. Y nos han dado un espacio, le voy a decir, hasta a nivel internacional, de los pequeños y grandes avances que hemos tenido como país. Y entonces aprovecho para darle gracias a todas estas iniciativas internacionales. Bueno, Sí. buenos días. Muchísimas gracias por compartir este espacio tan bonito acerca de la ciencia abierta para que conversemos un ratito con respecto a este tema que es tan importante, ¿verdad? Como ustedes vieron, Alexa nos presenta este cómo, ¿verdad? Cómo lo hacemos en Costa Rica, esta línea de tiempo en el cual se fue formando incluso hasta el nombre, ¿verdad? Para llegar a lo que tenemos hoy. Y André Mora nos regala el porqué, ¿verdad? De ese obedecer a un contexto internacional que también ha estado sacudiendo todo el tema, la ciencia abierta, y cómo nos hemos convertido, realmente Latinoamérica tiene una bandera, realmente Latinoamérica es precursora de todo una forma de crear ciencia, ¿verdad? Y es la forma en que se hace su propia voz. Para aterrizar en el qué, ¿verdad? Este qué relacionado con nuestra declaratoria que vamos a ir viendo poco a poco. En este QR pueden acceder al texto en donde se encuentra publicado. De igual manera, ya les voy a compartir, si me deja Alex un toquecito, compartir la pantalla para que lo vayamos a ver, para que ustedes puedan ver el texto en sí, ver el texto madre, por así decirlo. Es corto, ¿verdad? Está muy enfocado en este sistema que es la estructura que tiene CONARE para hacer las declaratorias, ¿verdad? Como Andre y Alexa lo decían, ustedes no se imaginan el trabajo que fue esta declaratoria. Les voy a contar así por encimita los datos, ¿verdad? Que se pueden contar con respecto a 4 o 5 años de trabajo muy arduo, trabajando con múltiples áreas, con el equipo de CONARE, con el equipo jurídico de CONARE, con el equipo jurídico de las 5 universidades, con la gente de propiedad intelectual. Aquí hay varias personas que no me dejarán mentir porque estuvieron envueltos en estos procesos de revisión, comentarios, colocarlo en otro formato, que al principio, no, ahorita le comparto, Laura, ya casi comparto la pantalla, que al principio queríamos tal vez iniciar por un camino viendo cómo habíamos visto la forma que lo hizo, como nos contó André Mora, Argentina, la forma en la que lo estaba haciendo Colombia, ¿verdad? Entonces dijimos, no, bueno, Costa Rica lo quiere de otra manera, tenemos que hacerlo con base en este colectivo, en esta polifonía que nos decían, vamos para esto, necesitamos esto, bueno, muy bien. Desde CONARE, ¿qué es lo que se saca? Lo que se saca es una declaratoria, que es la que ahora sí voy a compartir, ¿verdad? Ahora sí voy a compartir la pantalla. Y esta declaratoria nos permite a nosotros, ya les comparto, muy bien. Esta declaratoria nos permite a nosotros tener esas orientaciones y recomendaciones. Esas son las palabras claves. Orientaciones y recomendaciones porque desde CONARE es lo que se estila, ¿verdad? Entonces acá ustedes la pueden ver e incluso lo voy a pegar en ya me dejan copiarlo. Lo voy a pegar en el chat para que también todos y todas tengan acceso a ello, ¿verdad? Y que lo visiten y que vean, en realidad es un texto bastante corto, pero sustancioso, es una esencia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Primero establecemos como un marco en el cual se hace la declaratoria. ¿Y cuál es este marco? Que la ciencia abierta, tal como lo establece la UNESCO, es un movimiento cuyo objetivo es hacer la ciencia más abierta, accesible, eficiente, democrática y transparente. Ese es el espíritu de la ciencia abierta. Ese escenario surge de la comunidad científica y actualmente constituye una realidad en los ámbitos científicos y académicos, por lo que el trabajo que corresponde a las instituciones públicas de educación superior, que es la de establecer
buenas prácticas y mecanismos para el logro de los objetivos mediante procesos accesibles, inclusivos, transparentes y consultivos de los diferentes sectores, partes interesadas o vinculadas con el quehacer académico, porque nos debemos a la sociedad, ¿verdad? Esta declaratoria también va en esta línea, nos debemos a la sociedad, utilizamos fondos públicos. La ciencia abierta es el mejor mecanismo existente para hacer esa devolución real, evidente, transparente, identificable, ¿verdad? Trazable incluso. Asimismo, la democratización del conocimiento es un principio fundamental de las instituciones públicas, lo que les vengo diciendo, que procura que el conocimiento sea de acceso para la comunidad científica, la población directamente relacionada y para la mayor cantidad de personas. Además, incrementa la posibilidad de impactar y propiciar el desarrollo social, con el objetivo de concebir el conocimiento como un bien público. Eso sí, trabajamos con un principio fundamental dentro de la ciencia abierta para ser consistente, coherente y vivir en armonía con otros aspectos como lo es la propiedad intelectual, que es tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. En este gran ecosistema podemos convivir todos los medios, podemos convivir todos los seres, ¿verdad? Y tenemos este principio fundamental para poder hacerlo. Si topamos con que hay cuestiones protegidas por propiedad intelectual, muy bien, se comparte hasta donde se pueda compartir, pero si se debe mantener cerrado, se cierra durante el tiempo establecido dentro de las legislaciones, ¿verdad? Evidentes, que hay un tiempo establecido también en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, tenemos una meta específica, ¿verdad? Varias metas, perdón, en el cual nosotros establecemos estos ejes. ¿Cómo vamos a manejar estas recomendaciones, estas formas de hacer ciencia, ¿verdad? Vamos a manejarlo con 13 aspectos fundamentales. Acá voy a ir uno por uno para que ustedes, cuando surja alguna duda, por favor lo escriban en el chat, ¿verdad? Porque lo más importante para nosotros, desde la Subcomisión de Ciencia Abierta, desde CONARE y desde las diferentes acciones que estamos haciendo en las 5 universidades, lo que queremos es que eso quede lo más claro posible. Entonces usted dice, ah, bueno, no entiendo esta palabra. Perfecto, porque eso a nosotros nos ayuda a, dentro de nuestra estrategia de capacitación, de alfabetización del tema, que nosotros constantemente, como lo dijo Alexa, estamos haciendo este tipo de actividades. Nos gustaría tomar en cuenta, más teniendo este público que decidieron hoy sacar parte de su tiempo para compartir esta actividad, ¿verdad? Entonces, la primera es promover el desarrollo de políticas, estrategias, fortalecimiento de capacidades y acciones colaborativas necesarias para incentivar la implementación de estrategia de ciencia abierta en las universidades públicas. Segundo, favorecer la creación y actualización de la infraestructura tecnológica necesaria para ciencia abierta en las universidades públicas de Costa Rica, que ofrezca acceso para permitir que la producción científica y académica generada por las instituciones sea encontrable, interoperable, accesible y reutilizable como un insumo crucial para el desarrollo científico y tecnológico nacional e internacional. Propiciar el cumplimiento de estándares que garanticen la conservación, acceso, interoperabilidad, preservación y visibilidad de los contenidos alojados en las diferentes infraestructuras y herramientas tecnológicas de ciencia abierta institucionales de las universidades públicas. Recomendar en las comunidades universitarias que su producción científica y académica sea publicada y compartida en acceso abierto no comercial. ¿Esto qué quiere decir? Disponible en repositorios editoriales no comerciales. En el caso de que alguna producción tenga restricciones, de lo que les hablaba, de divulgación o distribución, los metadatos de dicha producción deben ser facilitados y de acceso público. Coadyuvar para que las publicaciones editadas por las universidades públicas del país puedan ser distribuidas siguiendo los principios de encontrabilidad, interoperabilidad, accesibilidad y reutilización, después del periodo de embargo definido por las propias instituciones. Impulsar el depósito de la producción académica y científica de la comunidad universitaria
en los diferentes repositorios institucionales de las universidades públicas del país. En caso de que alguna producción científica o académica tenga restricciones de divulgación o distribución, proporcionar acceso público a los metadatos de dicha producción. Incentivar que las universidades públicas establezcan políticas para la gestión de datos de investigación a lo largo de su ciclo de vida. Fomentar las prácticas de investigación abierta, colaborativa y reproducible en las universidades públicas. Instar a que en las universidades públicas se desarrollen modelos de evaluación de la investigación que involucren indicadores de ciencia abierta. Propulsar que los recursos educativos de las universidades públicas estén disponibles en formatos accesibles y abiertos. Suscitar la participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión de la investigación que se genera en las universidades públicas. Potenciar la apertura de códigos y sistemas que pueden ser leídos y reproducidos por otros para que el conocimiento circule y se distribuya, sin barreras físicas, digitales, ni de lenguajes o idiomas. Y por último, apoyar las buenas prácticas en el uso de identificadores persistentes como impulsores para la conexión de sistemas. Luego sigue una serie de referencias que, como les digo, es un texto pequeño, hay un marco específico, ya ustedes vieron cómo lo hacemos en Costa Rica, ya ustedes vieron por qué lo hacemos, ¿verdad? Es una de las razones fundamentales que obedece a un contexto internacional. Y de ahí que para nosotros es muy importante que ustedes conozcan que esta declaratoria es el primer paso hacia una política, hacia una ley. Muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana queremos conseguir un objetivo y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el primer paso? ¿Por qué es tan importante pensar en ese primer paso para lograr ese objetivo? Muy bien, desde la subcomisión de ciencia abierta, desde todo lo que tiene que ver con los equipos dentro de las 5 universidades, desde el CONARE, se ha propuesto igual esa pregunta retórica acerca de cómo es el primer paso. Y ese primer paso es con esta declaratoria. Esta declaratoria a través de sus recomendaciones, a través de la información que acá exponemos, lo que se quiere hacer es, bueno, muy bien, ya Costa Rica dio el primer paso y es uno de los primeros países con el SUCA, con todas las declaratorias que hay a nivel de Latinoamérica que da ese paso. Muy bien, tenemos una declaratoria. Ahora, ¿qué nos toca, verdad? O cuáles son esos desafíos, o cuáles son incluso hasta cierto punto los obstáculos que tenemos en nuestras 5 universidades para seguir con ese camino que también tenemos que ir identificándolos. Y de ahí que yo les quiero presentar una parte relacionada con los desafíos, ¿verdad? Voy a presentar para que sea un poco mejor. En la parte de los desafíos, evidentemente nos ubicamos desde donde estamos trabajando, ¿verdad? Los recursos humanos especializados en informática y en gestión de datos de investigación realmente es algo que está extinto, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir y buscar ese recurso humano, ir y formar ese recurso humano porque contamos con muy pocas personas que manejen este tipo de plataformas dentro del ecosistema de la ciencia abierta. E incluso tenemos que trabajar, estos desafíos están muy enfocados en qué tenemos que ir trabajando para dar desde este primer paso, la declaratoria, a los demás pasos, en nuevas formas de evaluar la ciencia alineadas con la ciencia abierta. Crear marcos legales a nivel nacional sobre ciencia abierta y, como les decía, el primer paso es la declaratoria, lo siguiente es ver las normativas, las políticas desde las universidades, que incluso sé que en este momento la Universidad Nacional y la UCR tienen ya normativas estipuladas con respecto a la ciencia abierta, pero también estamos las otras universidades que tenemos que ir trabajando en ello, ¿verdad? Y de ahí que el MISID también tome la voz cantante con respecto a crear una normativa en este aspecto también. Cambiar la cultura de investigación para transitar hacia la ciencia abierta, más sensibilización y capacitación, que es parte de los procesos que nosotros tenemos implementados dentro de la subcomisión relacionada con sensibilización y capacitación, y lo que nos reúne hoy también. Identificar y recuperar los datos de investigación nacionales depositados en infraestructuras nacionales y extranjeras, porque es otra parte muy importante. Tenemos que repatriar todos nuestros datos que están en diferentes repositorios y que tenemos que identificarlos bien. Por esto lo del identificador persistente que se menciona
en la declaratoria. Esto es parte de lo que tenemos que ir trabajando desde las universidades, desde CONARE, ¿verdad? Como ente que monitorea y evalúa, ¿verdad? Integrar los repositorios de publicaciones en los repositorios de datos. Esto es un esfuerzo que se tiene que hacer para que las 5 universidades estemos en la misma sintonía y tengamos las mismas plataformas para llevar a cabo esos esfuerzos. Crear sistemas CRIS, que es el Sistema de Gestión de Investigación y Ecosistemas de Ciencia Abierta dentro de cada universidad. Involucrar a nuestra comunidad en grupos de trabajos internacionales sobre el tema, ¿verdad? Esta parte de la ciencia ciudadana que es tan importante que podemos desarrollar y que esto es uno de los mayores desafíos que tenemos para que realmente se vea ese constructo dentro del ecosistema de la ciencia abierta de todos los actores trabajando. Mejorar la calidad de nuestras revistas, publicaciones y provocar que se integren las prácticas de la ciencia abierta. Por lo que para nosotros es muy importante que establezcamos estos espacios de diálogo con diferentes personas actoras para saber cómo puede caer esta declaratoria, cómo establecemos una hoja de ruta dentro de cada institución y cómo podemos crear los mecanismos de monitoreo y evaluación, identificación, trazabilidad y transparencia necesarios para realmente vivir en este ecosistema de la ciencia abierta. De ahí que nuestra invitación, y con lo que termino, es construyamos las bases hacia una política pública de ciencia abierta en Costa Rica, en conjunto desde diferentes perspectivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las 3 expositoras, Alexa, Andrea Mora y Andrea Méndez. Realmente, pues, muy sustanciosa realmente la participación de cada una de ustedes. Aquí tenemos 2 preguntitas y vamos a retomar la conversación un poco que se está dando en el chat también para que las personas que luego lo van a ver estén enteradas. La primera pregunta es, ¿ciencia abierta es lo mismo que acceso abierto? No sé cuál de las 3. Sí, bueno, yo puedo contestar, o si no, bueno, yo voy a contestar y si no hay, Perfecto, Alexa. ellas Gracias. amplían. No, en realidad el acceso abierto es parte de la ciencia abierta, es parte de la taxonomía, es solo un pedacito de lo que es la ciencia abierta, ¿verdad? El acceso abierto normalmente tiene que ver con publicar contenidos sin ninguna limitación, ni económica ni tecnológica, tanto en lo que llaman en la vía verde, que es por medio de repositorios, y en la vía dorada, que son las revistas. Entonces ve que solo toca revistas y repositorios. Ciencia abierta ya tiene que ver con la infraestructura para poder poner a funcionar esos documentos o esos datos, tiene que ver con datos abiertos, con la evaluación de la ciencia, también tiene que ver con recursos educativos, con código abierto, con políticas, ¿verdad? Entonces es toda esa parte. Entonces es solo una partecita de lo que es la ciencia. Perfecto, perfecto. No sé Muchas si gracias, ellos Alex. quieren ampliar algo. Ajá, Andrea. Sí, digamos, hay 2 concepciones que quizás vale la pena que revisen. Es las recomendaciones de la UNESCO, que hace una clasificación en 4 áreas y estas a su vez tienen más áreas. Y luego recientemente en el 2023 un grupo de expertos latinoamericanos nos unimos para generar una taxonomía desde la visión latinoamericana. Entonces une, por ejemplo, la división de la ciencia abierta que se venía trabajando desde el 2016, creo que con Foster, y que abarcaba creo que 8 pilares, ahora se trabaja como 10, perdón. Entonces es eso lo que hay un gráfico muy interesante que es la ciencia abierta es como una sombrilla y se une o se trabaja hasta el día de hoy como por 10 pilares que son estos que Alexa hablaba, y puede ser que varíe porque esto ha cambiado muchísimo y es vertiginoso el ritmo con el que va el asunto de la ciencia abierta. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de nosotros, como la subcomisión de ciencia abierta, trabajamos unos temas de la ciencia abierta porque CONARE sí tiene, por ejemplo, una subcomisión que trabaja solo el tema de evaluación, que es inmenso. Y bueno, ya estamos dando pasos para incluir los otros pilares, por ejemplo, es, investigación abierta y reproducible, que
y datos de investigación, cómo se gestionan, que son temas muy grandes y que nosotros pues creo que estamos apenas dando los primeros pasos. Ujú. Muchas gracias, Alexa y Andrea. Y ahora quisiera también pedirle a Andrea Mora, que es la que estaba acá, respondiéndole la consulta del compañero César Rodríguez, y la leo para que darle el pase a Andrea. César nos dice, gracias por este valioso espacio y por la iniciativa. Para que los metadatos sean de fácil acceso y reutilización es necesario que sean depositados en formatos estandarizados de acuerdo a guías de buenas prácticas. ¿Quién se encargaría de diseñar estas guías y formularios? Yo lo que le estaba contestando al compañero y gracias por la pregunta es que ya nosotros usamos estándares que bueno, que son nosotros como somos parte de la referencia que ahí les cuento, ya pasamos a ser la red de ciencia abierta de Latinoamérica, que son países, gobiernos de Latinoamérica unidos trabajando ciencia abierta. Trabajamos con los estándares de OpenAIRE porque nosotros pues tenemos acuerdos con OpenAIRE para poder pasar la información de Latinoamérica a OpenAIRE y al mundo, ¿verdad? Estándares de interoperabilidad. La referencia tiene sus propios estándares y KIMUC también tiene otros metadatos. Entonces, nosotros trabajamos con la estructura, digamos, de los tres, de lo que piden los tres. Y lo que le decía a César es que aunado a eso, cada universidad o institución puede tener y agregar a esos estándares que son mandatorios y otros son, usted los puede, ¿cómo se llama? Cumplir o no. Usted también en su institución puede decir, quiero agregar uno más y le voy a contar, en el caso de mi universidad, nosotros quisimos agregarle un metadato de código de proyecto para que se expusieran los metadatos, cuál es el proyecto que produjo esa información y se lo agregamos. Ahora, OpenAIRE y Europa tiene estándares que también nosotros puede ser que de estas reuniones técnicas no hayamos querido utilizar porque no se ajustan a la realidad latinoamericana o a la realidad incluso costarricense o institucional. Entonces usted, bueno, ahí yo le puse un ejemplo de los de mi universidad, ahí viene cuáles son obligatorios y cuáles usted no, o sea, son, si usted quiere cumplirlos o no. Entonces, eso, gracias a la vida como trabajamos en redes, creo que ya lo tenemos resuelto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, creo que estamos por el día de hoy. Un excelente cumplimiento del tiempo. Perdón, aquí me llega una más. Dice, soy investigador y me gustaría conocer un caso concreto, tal vez de Costa Rica, de buenas prácticas en la investigación que incluya ciencia abierta. Yo no sé si habrá chance de más bien de dejarle la palabra a Víctor y que Víctor nos cuente un poquito más específicamente Claro. a qué se refiere. Ajá. Hola, sí, más bien, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí. La consulta es esta. Bueno, yo soy investigador, de hecho ahorita no estoy en el país, pero este tema siempre me ha llamado mucho la atención de cómo hacer ciencia que se pueda divulgar. Uno como investigador, sobre todo cuando quiere publicar en revistas internacionales, ¿verdad? Y quiere hacer investigación, digamos, de alto impacto, típicamente publica en revistas que son que son de acceso gratis, ¿verdad? O sea, yo puedo enviar por poner un ejemplo, un artículo al Elsevier o alguna de estas revistas, a Nature, etcétera, pero el acceso a estos artículos no es para todas las personas, ¿verdad? Tiene que pagarse una suscripción. Yo, cuando estudié en Holanda, por ejemplo, era política del país tener suscripciones con las editoriales, por ejemplo. Y entonces uno enviaba un artículo, cualquiera que fuese, tenía el nombre de la universidad y de una vez tenía, creo que acceso dorado o algo así, ¿verdad? Entonces todas las personas podían acceder a esos artículos. Pero en Costa Rica cuesta mucho, ¿verdad? ¿Qué te voy a decir? Yo voy a aumentar digamos, el presupuesto de mi proyecto para que incluya $3.500 para poder que mi artículo sea abierto a todas las personas, ¿verdad? Em, entonces, ahí es donde yo pensaba, y ahí viene la consulta, ¿verdad? ¿Cómo podría yo desde Costa Rica hacer algo abierto? O, ¿cuál es la respuesta? ¿Publicarla en las revistas de la U? Sí, ¿verdad? Y lo he hecho en algunas ocasiones,
Pero la dificultad también viene de que la universidad lo evalúa a uno por el impacto que tiene en la investigación, por la relevancia, por ¿cómo le llaman? El percentil, lo que sea, ¿verdad? De a dónde están las revistas, si son más adecuadas, si tienen, si son las más famosas en tema particular, ¿verdad? Entonces, y también tenemos pocos recursos, ¿verdad? Entonces, ese era lo que quería, digamos, ¿cómo aterrizamos eso tal vez a un ejemplo concreto en este caso de Costa Rica, ¿verdad? Además, cuando los fondos son, ¿verdad? Siempre limitados. Si quiere, yo empiezo y las chiquillas me apoyan, ¿les parece? Víctor, gracias por esa intervención tan valiosa, porque yo creo que es exactamente el punto de por qué hicimos la declaración. Yo creo, le voy a decir que hay algunas cosas que ya estamos superando porque América Latina le ha dado, ¿cómo se llama? Mm, enseñanzas muy buenas a Europa y a Estados Unidos. Y yo le cuento por qué, porque bueno, ya hay, y ustedes, tal vez André me ayuda y Ale a buscar los documentos, por ejemplo, las declaraciones del Plan S, que es la unión de los grandes funders de Europa, que ya se están pronunciando y vienen trabajando, de que ellos, por ejemplo, si van a dar financiamiento, todo tiene que quedar en acceso abierto. ¿Y qué ha pasado con eso? Que ha sido maravilloso en ciertas formas para América Latina, que venía ya históricamente haciendo ciencia abierta, porque es la forma en que América Latina, para poder sobrevivir y poder dar a conocer cuál es la ciencia, ya que no teníamos, como dice Víctor, ahora no tenemos pues recursos para pagar APCs, porque valen hasta $12,000 y ya les voy a enseñar. Como nosotros no teníamos chance, ¿cómo se llama? De publicar, como dice Víctor, en esas revistas, porque tal vez no éramos famosos, porque la ciencia es regional y a ellos no les interesaba, etcétera. Hicimos, por ejemplo, nuestras propias revistas. Entonces, y las teníamos siempre en acceso abierto y no le cobrábamos a los autores. Nuestras revistas son buenas, América Latina tiene excelentes revistas y ahí hay opciones para publicar. Todas las revistas son internacionales porque nuestras plataformas pues son de acceso internacional y a veces entonces entramos en la discusión como dice Víctor, bueno sí, pero yo si publico en una de Brasil que es muy buena, resulta que nuestros regímenes de carrera académica pues no nos evalúan igual que si publicamos en Nature, que es cerrada. Bueno, voy a agregarle varias cosas porque es un tema súper amplio, pero le voy a decir, las universidades ahorita se están comprometiendo a transformar la evaluación y transformarla con una visión de, ¿cómo se llama? De ciencia abierta. Y eso no solo por esta declaración, sino que se están uniendo a un movimiento mundial que nace en Europa que se llama COARA, que es que ellos dicen, no vamos a volver a evaluar con el factor de impacto ni con los rankings universitarios. Las universidades nuestras también se están adhiriendo a esa organización, pero también acaban de, en la declaración del SUCA y en la de CONARE, decir que se van ¿cómo se llama?, a comprometer a transformar la evaluación. Por otro lado, hay revistas que usted dice, estas que nos cuentan, de que se llaman de primer corriente, corriente principal, y dice, bueno, pero es más prestigioso ahí, bueno, yo no hablaría de prestigio porque incluso que es prestigio, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que algunas áreas es importante. Vea lo que le acabo de mandar ahí en el link. Nature ya tuvo que abrir toda su revista a que sea de acceso abierto. El acceso abierto no es una moda, como alguna gente dice, o la ciencia abierta, es una forma responsable de nosotros como empleados públicos de hacer ciencia. Nosotros somos empleados del pueblo y todo lo que el pueblo paga debería de tener en la medida que se puede, tener acceso libre, gratuito e inmediato a lo que nosotros producimos. Hay excepciones, y Andrea y lo hablamos por aquí, pero entonces este modelo de comunicación científica está cambiando en los últimos años, como le digo, y eso ha hecho que estas revistas que antes eran cerradas, ahora tengan que tener en acceso abierto las publicaciones, porque por ejemplo la presión del Plan S y de muchos movimientos de ciencia abierta han hecho que las revistas tienen que ser de acceso abierto. Ahora la lucha es, como dice usted, que bueno, el artículo queda en acceso abierto, pero se le está trasladando el pago a los autores. Y usted me dice, bueno, mi universidad no puede pagar $1,500 y esa es la realidad nuestra.
porque es esta gente de las editoriales comerciales, y pues no lo digo sin fundamento, y ahí les estoy enseñando, ha hecho del conocimiento generado con fondos públicos un negocio y es injusto para nuestros pueblos. Entonces, ¿cuál es la opción? Yo no tengo ahorita una opción única. Sí creo que hay revistas, Víctor, que ya no están cobrando y que son muy buenas. Para eso yo creo que usted puede usar, yo por lo menos cuando asesoro a mis investigadoras de la universidad, combino bases de datos, por ejemplo, reviso que la revista esté en el Cielo, que esté en Redalic, que esté en DOAC, y puedo buscar opciones muy buenas, internacionales y de muchísimo prestigio, sin pago de APC, que es este fondo para esto que le trasladan el cobro a las personas investigadoras, y que tampoco cobren y que sean de acceso abierto, que ya es, digamos, lo que está pasando. El mundo se está alineando a la ciencia abierta. La universidad o institución que no haga ciencia abierta, pues simplemente va a quedar en una isla. Pero además los fondos están exigiendo, si usted hace financiamientos o busque financiamientos externos, le están obligando a usted que todas las publicaciones queden en acceso abierto. Entonces, bueno, yo sé que es un tema súper amplio. Después, algún día, si quieren, podemos hablar un poquito más, que me parece a mí. Y si no, ahí le quedó mi correo y con mucho gusto yo me siento un rato a hablar. Sí, tal vez hay para agregarle. Ah, bueno, Alexa, dele. Yo luego Ah, le agrego. sí, no. Sí, eso que comentaba Andrea es básicamente, pues, cómo hacerlo, pues, tratando de publicar en lo que son revistas diamantes. Este fue un concepto que se tuvo que en realidad inventar o crear, porque cuando empezó el movimiento de acceso abierto, todas las editoriales comerciales empezaron a ver que ya la gente quería publicar más en acceso abierto para ser más responsables, etcétera. El movimiento se volvió más grande. Entonces las editoriales comerciales dijeron eso, ok, pongo mis contenidos libres, ¿verdad? Ya no hay que pagar suscripción, pero le cobro al autor por publicar. Es donde surge el famoso APC, el Article Process Charge. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora nosotros los que estábamos en pro del movimiento de acceso abierto? Fue tratar de crear el concepto de revista diamante, es decir, revista que no cobra por acceder a sus contenidos y tampoco cobra por publicar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ahora también las editoriales comerciales? Es tratar de que esas suscripciones que se pagaban, cambiarles el nombre y ahora le llaman acuerdos transformativos, ¿verdad? La idea es que las editoriales pagan para que los autores puedan publicar en sus revistas sin tener que pagar, pero ya las editoriales han pagado, o sea, no están publicando de gratis, ¿verdad? No hay nada de gratis en los acuerdos transformativos. Las editoriales, bibliotecas más bien pagan de previo para que los autores puedan publicar sin pagar a PC, pero ya lo pagaron, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma también como de cobrar una suscripción, pero como o APC, pero como solapado. Entonces, mis recomendaciones para los investigadores que quieren de verdad publicar en ciencia abierta es que compartan sus datos en repositorios para depositar datos abiertos, que traten de publicar en revistas, no solo de acceso abierto, sino en revistas diamante, porque como les digo, siempre hay truco. Usted entra, por ejemplo, a Scopus o el Sevier y ya inclusive hay filtros de revistas de acceso abierto, ¿verdad? Pero puede ser que esas cobren APC y eso a veces hay que pagarlo las mismas instituciones, $3,000, $2,000 por publicar un artículo, ¿verdad? Es algo, pues muy costoso. A lo mejor ese dinero se lo pueden dar qué sé yo, para el laboratorio, etcétera, para algo de la investigación. Y eso que comenta Víctor, en realidad es el porqué de esta declaratoria y por eso es específicamente el punto 9 de la declaratoria, que es instar a que las universidades públicas se desarrollen modelos de evaluación de la investigación que involucren indicadores de ciencia abierta. No podemos pedirle a los investigadores que publiquen en ciencia abierta si los evaluamos pidiéndoles que publiquen según en revistas de cuartil 1 o cuartil 2, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta declaratoria insta también a que esas evaluaciones se basen en indicadores de ciencia abierta, porque no podemos pedir una cosa y querer que se haga la otra. No sé si Andrea tiene que decir. Sí, yo es poquitito para darle la palabra a Alan.
Aquí les quiero compartir el manifiesto que firmamos el año pasado en la cumbre de Diamante que se llevó a cabo en México, ¿verdad? El manifiesto sobre la ciencia como bien público global, acceso abierto no comercial, ¿verdad? Que ese es un movimiento latinoamericano y como les decía al principio, hay que tener claro esto, el ecosistema de la ciencia está cambiando, estamos subidos en un tsunami. Ese tsunami cambia cada 2 o 3 años con respecto a plataformas tecnológicas, cambia con respecto a hacer preguntas sobre la evaluación, cambia con respecto a hacer preguntas sobre factor de impacto, ¿verdad? Todo tiene las marcas de interrogación en este momento, pero estamos subidos en el tsunami de la ciencia abierta. Esto cambia porque cambia. Y las propias grandes editoriales hasta el punto que ellos también están cambiando, viendo cómo toman algo de esta colita del tsunami. Y desde Latinoamérica con el manifiesto, y que también les invitamos a firmar, porque este manifiesto es para que cuantas más personas lo firmen, todavía se vuelve un poco más contundente la voz latinoamericana con respecto a la forma de hacer ciencia, la forma de evaluarla, a la forma de incluso de tomar las características de medición, incluso podríamos hacer otra conversación acerca de métricas alternativas, ¿verdad? De este factor de impacto que es tan importante, pero que también ya tiene un olor naftalínico el factor de impacto. Ya tenemos que ir también actualizándonos en los tipos de conceptos que llevan este tsunami. Ahora sí, Perdón, yo aprovecho y les voy a mandar un link ahorita por el chat, porque un día estos van a hablar de las transformaciones que se están haciendo ya en la evaluación en América Latina y en Europa, y con expertos de evaluación. Entonces, Muchas gracias, Andrea Andrea y Alexa. Tal vez le voy a dar primero el pase a don Víctor Alan para cerrar este tema de la pregunta del. Adelante, don Víctor. Sí, muchas gracias. Yo comparto toda esa filosofía, me gusta mucho el tema, siempre he tenido como investigador esa disyuntiva y a veces a uno cuando es investigador y sobre todo cuando es investigador en el extranjero, no le queda otra que seguir lo que le dice que haga, ¿verdad? Usted publique aquí, vaya a esta conferencia, haga esto y a veces la realidad económica es tan sencilla como darle clic a voy a pagar el APC y la universidad se hace cargo, ¿verdad? Cuando uno vuelve a Costa Rica se da cuenta que no puede hacer eso, ¿verdad? Yo sí estoy de acuerdo con ustedes en que las cosas están cambiando, me parece que están cambiando. Siempre me llega un correo de alguna editorial de estas de publique aquí, publique en este par de semanas y no tiene que pagar APC, ¿verdad? Y mándenos su artículo, etcétera. Sí, sí lo estoy percibiendo, digamos, y es interesante que a uno ya le ofrezcan. De hecho, sí, me han ofrecido publicar abiertos sin tener que pagar, ¿verdad? Entonces yo he aprovechado esa oportunidad en un par de ocasiones con la misma filosofía. Lo que sí quiero tal vez hacer hincapié ahorita en este momento es que, bueno, yo trabajo para la Universidad de Costa Rica y también, bueno, en el TEC doy un curso y conozco al menos el sistema de la Universidad de Costa Rica de evaluar a los